Hola Noemí, ¿qué tal? Hola Marian, ¿cómo estás? Mira, hoy venimos a presentaros el episodio 11 de nuestro podcast de Cocreando, que es un podcast sobre sostenibilidad y en el que vamos a hablar de los incendios forestales. Antes de nada vamos a contar por qué surge esta idea de hacer incendios forestales en el mes de enero, si es que lo estás viendo en el momento de publicación y si no, pues en cualquier momento Cuando del lo año se escuche. puede escuchar perfectamente. Bueno, cuéntanos, Marian, ¿por qué surge esta idea de hacer incendios forestales? Bueno, o sea, en realidad la idea surgió en el mes de septiembre, que fue cuando acabó un poco la campaña contra los incendios. Ya sabemos que en verano es como la época en la que más foco se hace o más se desarrolla el tema, sobre todo en los medios de comunicación. Entonces, bueno, mi situación es que yo vivo el tema de los incendios muy de cerca, porque mi familia es de la zona de Berín, en Orense, y entonces todos los años se repiten de forma muy frecuente incendios allí. O sea, además es que arde sobre quemado. O sea, es una zona que da mucha pena porque está prácticamente desértica en el sentido de que está tan quemado que hay zonas que ni tan siquiera luego se repoblan o vuelven a crecer. Ujú. Entonces, como lo veo muy de cerca y me enfado mucho, en verano suelo denunciarlo mucho en redes sociales, el tema de los incendios, pero es verdad que no, o sea, que creo que es un tema en el que hay que ahondar más y del que hay que hablar Ujú. en cualquier época del año, porque al final lo que nos hemos dado cuenta es que lo importante aquí es la prevención, porque al final ha llegado un punto en el que lo importante no es el número de incendios, sino el alcance de estos. Y además que es que hay algunos que ya se consideran que por los medios humanos de los que disponemos ahora mismo es imposible apagarlos. O sea, se acaban apagando solos después de quemar hectáreas y hectáreas y muchas veces pues la gente tiene que abandonar sus casas porque están en riesgo y es a lo que los operarios o la gente que está enfocada en el tema de apagar incendios es lo que pueden hacer. Porque, o sea, llega un Claro, punto en que la velocidad a la que va el incendio de propagación pues es prácticamente difícil de extinguir. posible, sí. Entonces, bueno, encima en mi zona es eso, aparte de que es que los incendios son prácticamente cada semana, son intencionados porque se provocan varios focos al mismo tiempo, con lo cual es todavía también más difícil de extinguir. Claro. Y bueno, pues como es un tema que me afecta y me enfada mucho, pues te planteé en su momento hacer un guión sobre este tema y además es que me ha encantado porque he aprendido muchísimo sobre ello. Así es muy interesante. Ahora hablamos de esto, pero yo sí que quiero recalcar a todos los oyentes que para mí, inculta de mí, siempre le digo a Marian, pero ¿cómo puede ser que en Galicia no se extinga? Porque siempre tenemos como la Mm, idea, ¿no?, de que Galicia es muy lluvioso y que, claro, un Una incendio en zona muy Galicia, pues húmeda. Ujú. una zona muy húmeda, con lo cual la velocidad de propagación debería ser menor, pero sin embargo la problemática existe y de hecho lo veremos un poquito más adelante en el podcast, que gran parte de lo que más se quema en España, donde hay más incendios, es la parte noroeste Sí. o sea, que la población en general asume que es que al ser una zona húmeda debería tener menos incendios, ¿no? Y sin embargo no es así. Hay mucha Y cultura, que esto lo hablaremos con Mónica Parrilla, que es responsable del área de biodiversidad de Greenpeace, que está especializada todo en la campaña contra incendios y de prevención. Y la verdad es que da un enfoque muy interesante porque es eso, en la zona norte ha habido siempre como mucha cultura del incendio de, bueno, pues tengo mi terrenito agrícola o para el ganado y entonces quemo ciertas partes pues para hacer camino o para limpiar ciertas zonas. Entonces, eh, esa cultura creo que ha derivado en otras cosas, ¿no? Que al final también, no sé si desde el ámbito económico o qué, pero creo que hay muchas cosas ahí que hay que analizar y que hay que ver por qué se están produciendo realmente. mm, Pero la zona noroeste, en número, o sea, sobre todo lo que recalco, no tanto en número de incendios, sino como en las zonas que se queman. la extensión, ¿no?, La del área que se... extensión, Mm. efectivamente, Y bueno, sí. y veremos también que parte de la, bueno, que lo más importante
sobre todo por parte de la ciudadanía en general, es la prevención, y la prevención se La hace con concienciación. la Ujú. concienciación, ¿no? Y la prevención es, bueno, pues lo típico de no hacer hogueras y todo esto, pero también, bueno, limpiar, pero ya nos dijo Mónica que limpiar no se puede decir, sino intentar gestionar mejor los bosques, es decir, pues coger ramas, etcétera. Pero sí que es cierto también que la gente que vive en zonas más boscosas, o sea, o cerca de bosques, sí que tiene que tener más en cuenta, o sea, tiene que hacer mucho más de los que vivimos en ciudad, ¿no? Y Ujú, eso es un poco exacto, lo deberían que... tener una cultura o sea, de prevención y de cómo saber gestionar en el momento en que un incendio, todo lo que rodea su casa, porque muchas veces, claro, ahora se construye mucho cerca de bosques que no tienen en cuenta los riesgos que puede provocar un incendio. Y es verdad, otra de las cosas que cuenta es que, como hay menos agricultura y menos ganadería, es como que todo está más salvaje. Ujú, Entonces, aunque pensemos que hay menos naturaleza, hay más naturaleza salvaje que se limpia, por decirlo de alguna forma, o se mantiene menos. ujú. Entonces, eso produce que lo que conocíamos antes como cortafuegos o que era más difícil que se extendiera porque había zonas agrarias en las que pues al final paraban el fuego, ahora Ah, claro. mismo no lo hay, claro. Ujú. Y Entonces, bueno, bueno, para se los que suman no, bastantes cosas y entre ellas el cambio climático, que es otro tema que también que hablaremos de como ello. hay menos humedad, pues todo arde más. Así Mm. en resumen. Bueno, para los que no hayáis escuchado nunca nuestro podcast, el podcast se divide en varias secciones. La primera son los conceptos básicos en los que explicamos pues varios temas bueno, varios conceptos básicos, es que su propio Sí, nombre para lo dice. entender y ahondar un poco más en la temática. Después, una vez que ya podemos la problemática, explicamos la problemática a través de los conceptos básicos, hablamos de las buenas prácticas, que pueden ser empresas o iniciativas, organizaciones que van a favor del tema del que estamos hablando. En este caso, pues serán iniciativas y empresas que hablan de la sensibilización del fuego, o sea, sensibilización en tema de incendios en general, y Ujú. luego acciones que se pueden hacer. Y después tenemos la entrevista, que en este caso es como ha dicho Marian, Responsable de Greenpeace. que nos hace mucha ilusión además que Greenpeace participe en este podcast. Y por último, damos unos consejos prácticos que esperamos podáis utilizar en vuestro día a día, podéis ir aplicando sobre todo para el tema de la prevención. Y bueno, luego también en el post-incendio, porque es lo que sí que dejamos claro a lo largo del podcast y en la entrevista de Mónica en particular, es que la responsabilidad es de las administraciones públicas, tanto de la parte de la gestión del incendio como la posterior em, como volver a rehacer los bosques, ¿no? Que tiene que haber un técnico forestal, que tiene que ser como algo más planificado, que no podemos ir tirando semillas. Mm. Y pues eso es de lo que hablamos en este podcast, que como os decimos está en iVoox, en Spotify y en Podimo y en Google Podcast. Pues muy bien, pues empezamos con el tema de los incendios forestales. Venga, vamos allá.